Permiso. Muy buenos días, secretarias, secretarios, director, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar en el Pulso de la Salud sobre la pandemia de COVID-19 y sobre el avance del programa de vacunación y cuáles son las prioridades. Vemos en nuestra gráfica acostumbrada la curva epidémica de agregación semanal, cómo abrimos la semana todavía con una reducción de casos estimados con respecto a la semana previa, y en este caso abrimos con menos 8%, en este momento menos 7%, terminaremos seguramente la semana con una reducción de al menos menos 1 o menos 2%. Y la tendencia se ve todavía presente en reducción también para las hospitalizaciones. Se siguen desocupando las unidades COVID en la medida en que existen menos hospitalizaciones que personas que egresan. La reducción absoluta comparada con el punto máximo de la segunda ola es de menos 92%. Solamente 11% de las camas COVID que están para terapia intensiva están ocupadas y 13% de las camas generales. Vemos también que hemos tenido una continuidad de la operación de la vacunación y tenemos las prioridades ya indicadas. Lo hemos planteado varias veces. Estamos con los refuerzos, vamos a ver la siguiente por favor, con los refuerzos en personas adultas mayores de 60 años en forma generalizada en todo el país. Estamos continuando con la expansión territorial de la cobertura en zonas apartadas donde hay una complejidad operativa importante, pero no hemos dejado de llegar hasta los últimos poblados de menos de 1,000 habitantes que están dispersos. Particularmente retador en las zonas donde existe orografía muy complicada, hay montañas altas, hay que llegar hasta los últimos poblados. También iniciamos con la vacunación al personal de salud en algunas entidades federativas en donde estaba lista toda la capacidad logística, y esto ocurrió en 7 estados en la semana recién terminada, pero continuaremos en toda la República. La modalidad de vacunación para personal de salud será como hicimos con la vacunación original, principalmente utilizando las instalaciones de las unidades de salud en donde laboran, y como se ha mencionado siempre, incluye al personal que está en las unidades COVID, tanto del sector público como del sector privado. Ya tenemos también la programación para la vacunación al personal educativo, que se arrancará al inicio del año, y también será para todas aquellas personas que fueron vacunadas en forma específica por ser personal educativo. Recordarán que la vacunación al personal educativo atiende a uno de los 3 ejes de priorización de la política de vacunación, que es el facilitar la operación de actividades de interés público, como definitivamente lo es la educación, en la medida en que el personal esté protegido. Entonces también serán vacunados con el refuerzo. Tenemos ya casi 82 millones de personas que han sido vacunadas, en su mayoría con el esquema completo, 89% tienen ya el esquema completo, el restante es particularmente las personas adultas, pero más jóvenes, que están esperando su esquema primario, y las personas de 15 a 17 años que también están siendo vacunadas. Tenemos cobertura de 88% a nivel nacional. Ya solamente 4 entidades federativas están por debajo del 80% y se está trabajando activamente. Son precisamente las entidades federativas donde existe una proporción importante de población rural dispersa, en las que estamos logrando vacunarles también. Y lo que queremos mostrarles hoy es esta par de gráficas que ilustran exactamente el efecto benéfico de la vacunación en reducir las consecuencias graves de COVID, en particular la consecuencia más grave, que es la muerte. Lo que se ve en la gráfica son estas columnas que muestran para los meses de abril a noviembre de 2021, el periodo donde hubo el avance más amplio de la vacunación, cómo se fue distribuyendo las muertes por cada millón de habitantes. Lo que se ve en la gráfica, los números representan cuántas muertes registradas por millón de habitantes, por cada millón de habitantes, comparando 2 grupos. En color verde, las personas que estaban vacunadas con 1 o 2 dosis,
y en color claro quienes no habían sido vacunados. Es claramente evidente que las personas no vacunadas son las que contribuyeron con la enorme mayoría de la mortalidad. Lo que se ve en los números debajo de la gráfica es precisamente la razón. ¿Cuántas veces la mortalidad en personas no vacunadas es la mortalidad en personas vacunadas? Veamos los ejemplos extremos. En abril, casi 3 veces, 2.6 veces la mortalidad de los no vacunados fue del tamaño de la mortalidad en los vacunados. Sin embargo, en noviembre ya 14 veces la mortalidad de los vacunados estaba representada en los no vacunados. Es mucho más grande la mortalidad en personas no vacunadas. Y esto se ve a lo largo del avance de la cobertura de vacunación, 14% en abril, mientras que teníamos ya 87% en noviembre. La conclusión obvia con esta y otra información que hemos presentado y que analizamos todos los días es: la vacunación contra COVID-19 es el elemento más importante de prevención, de reducción de riesgos, tanto de COVID grave, el riesgo de ser hospitalizado, como de mortalidad por COVID, que es la consecuencia más grave de la epidemia. Y en la siguiente gráfica es exactamente la misma idea, solo que para el conjunto de personas de 60 y más, y se ve también cómo la comparación de mortalidad indiscutiblemente es favorable a los no vacunados. Quien tiene vacuna se le reduce su mortalidad en casi 10 veces. Veamos finalmente las dosis recibidas. Tenemos 196.5 millones de dosis que hasta el momento han sido recibidas en el país, y esta semana tendremos un embarque de casi 2 millones de la vacuna Pfizer, que es la que nos resta por recibir de acuerdo al contrato. Ya todas las demás han cumplido sus contratos y todas las estamos aplicando para los propósitos definidos. Un último comentario sobre la variante Omicron, que sigue causando inquietud en circuitos financieros, en noticias, etcétera. Hasta el momento, la evidencia sigue siendo la que hemos comentado desde el inicio que fue conocida esta variante, el 26 de noviembre próximo pasado. Es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Ciertamente se han encontrado casos de reinfección, pero no parece ser lo más predominante de la variante Omicron. Es muy importante no perder de vista esta información, porque con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron. Como hemos dicho desde al menos octubre de este año, es indiscutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. En algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia. Esto lo hemos dicho repetidamente, al menos desde octubre. Esta cuarta ola podría ser a expensas de la variante predominante, que sigue siendo Delta, o podría ya ser a expensas de Omicron, pero la epidemia de COVID es sustancialmente la misma. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Omicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas. ¿Por qué razón? Principalmente por el efecto de la vacunación. Es obvio también que en cualquier parte del mundo las medidas de prevención son iguales a las que tuvimos con Delta o con cualquiera de las otras variantes. Sigue siendo la epidemia de COVID-19, no es una nueva epidemia. Las medidas de prevención general, el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados, el lavado de manos, el mantener sana distancia, el reducir la movilidad o la concurrencia en espacios densamente ocupados, la ventilación de los lugares cerrados que ocupamos, siguen siendo medidas efectivas también para reducir los contagios de Omicron y sus consecuencias, pero sobre todo la vacunación. Entonces seguimos haciendo un llamado a quien no se ha vacunado del esquema primario. Esto incluye a las mujeres embarazadas
que se vacunen. Desde luego, quien ya está en la etapa de refuerzo, que se aplique oportunamente el refuerzo con las vacunas disponibles. Y en México iremos comentando ocasionalmente cómo van avanzando los contagios de Ómicron, pero insistimos, es la misma epidemia. Esta contabilización que se ha hecho de 32 casos que anunciamos recientemente, 42 que tenemos hasta ahorita registrados, tiene poco sentido porque la epidemia sigue siendo la misma. Prestar una atención deliberada a este elemento es distraer de los otros elementos sustantivos. Seguirán apareciendo casos de Ómicron, como siguen apareciendo casos de Delta, en la medida en que la epidemia siga activa. Mientras siga activa en cualquier parte del mundo, seguirá activa también muy probablemente en México. Gracias.